Hola, soy Samuel y estoy trabajando en un juego inspirado por Jump King y Getting Over It. Mi juego se trata de un Moai y dos zapatillas que tienen que llegar a la cima de su mundo antes de que pasen 7 días, si no, su mundo desaparecerá. Este es un juego muy difícil, en el que te caerás mucho. Y en este vídeo voy a mostrar cómo pasé de esto a esto. Y cómo un proyecto que pensaba que me iba a durar 6 meses para completarlo acabó durando 9 para sacar una demo en Steam. Pero antes de adelantarnos tanto, vamos a hablar de cómo empezó el proyecto. Yo ya había desarrollado 2 juegos como estudiante. No eran los mejores juegos del mundo, pero me ayudaron mucho a entender cómo desarrollar un juego en equipo. Al terminar mis estudios en el desarrollo de videojuegos, tenía claro que quería hacer mi propio juego. Así que decidí embarcarme en la gran aventura que era crear un juego para Steam yo solo. Mi idea inicial era que el desarrollo del juego no durase más de 6 meses, así me familiarizaría con publicar un juego en Steam y usaría aplicaciones que no había usado mucho. El género del juego lo tenía bastante claro. En esa época estaba bastante enganchado a Jaujalag y me encantaba ver cómo jugaba el Jump King. Y pensé que hacer un juego del mismo estilo molaría un montón. Me encantaba la idea de hacer un juego muy difícil y frustrante, pero que si lo consigues dominar, se te acaba haciendo mucho más fácil. Lo único que me faltaba era pensar en qué sería el protagonista y qué tipo de controles tendría para hacerse destacar en comparación a los demás, hasta que vi esta imagen. Y no sé por qué, pensé que molaría más si fuera un Moai en vez de una armadura. Y con esa idea en mente es como creé al protagonista del juego, Mo el Moai. Y luego todo el set de movimientos fue surgiendo de forma orgánica. Obviamente, si tenía unos zapatos tan grandes, no pararía de correr, y con ese Moai lo podría usar como gancho para desplazarse, obviamente. Y con esas ideas creé este primer prototipo. Bueno, como podéis ver, era bastante feo. Y los controles eran, bueno, poco intuitivos, por decirlo de alguna forma. Pero sentía que el juego tenía potencial, así que creé un nuevo proyecto de Unity. Hice un código que no fuera horrible, más o menos. Le metí nuevos movimientos al personaje, como un salto cargado hacia atrás. Creé un modelo con animaciones de mod. Añadí un filtro de pixelado retro similar a como se ve Dead Cells y este fue el resultado. El personaje se sentía súper bien de manejar, o al menos eso me parecía a mí, y era divertido de controlarlo incluso en una sala vacía, así que sabía que el juego tenía potencial. Con toda la ilusión que tenía, decidí hacer un vídeo en YouTube mostrando todas las cosas que había creado, y digamos que no le fue muy bien. No me extraña porque el vídeo en sí es un poco difícil de ver. En verano empecé a hacer prototipos rápidos, tampoco los trabajaba mucho, estaba como mucho 2 días, pero era para hacer pruebas y lo que voy a enseñar ahora es básicamente el prototipo que más me convenció de... Aún así, no dejé que esto me desanimara porque era el primer vídeo que había sacado en YouTube y hasta yo era consciente de que el vídeo era un poco malo, por no decir que era bastante malo. Después de haber sacado ese desastroso vídeo, empecé a hacer los blockings de los niveles del juego, aunque en ese momento no se veían como estoy enseñando ahora, sino que se veía así. Para que esto se viera como lo que he enseñado antes, tuve que hacer un concept del primer nivel. Luego modelé la zona de las alcantarillas con modelos low poly, ya que el juego iba por un estilo retro, y le añadí varios efectos visuales. Y este es el resultado final. Todas estas pruebas visuales eran para saber cómo se podría ver el juego cuando lo haya acabado. Y creo que estas pruebas valieron la pena. Incluso gente que no era muy fan de los juegos plataformas se interesaron por el juego por su aspecto visual. Después de todo este esfuerzo, saqué otro vídeo y le fue horrible.
Después de ese fracaso, conseguí convencer a amigos míos para probar el juego. Y digamos que el juego no les gustó mucho. Todavía había mucho que pulir. El diseño de niveles dejaba mucho que desear. Y ese control de personaje que yo pensaba que era buenísimo, digamos que a ellos no les parecía tan bueno. Después de recibir el feedback de toda la gente que había probado el juego, decidí arreglar todos estos problemas, ya que hacían que el juego fuera frustrante y poco divertido de jugar. Lo primero era corregir los controles del personaje, ya que la queja número uno de la gente que había probado el juego era que eran poco intuitivos. Así que los cambié y encima le añadí compatibilidad con mandos, lo que hacía que el juego fuera mucho mejor de controlar. También mejoré al personaje, tanto a nivel visual, con pequeños efectos que suceden al aterrizar, saltar y al hacer todos sus movimientos, como a nivel de programación, mejorando muchas cosas que había antes y añadiéndole cosas muy necesarias para un personaje de plataformas 2D, que no estaban antes porque no sabía que eran tan necesarias. Después de corregir todos los errores, o por lo menos los más importantes, me puse a trabajar en un sistema de conversaciones con NPCs. Esto puede parecer algo innecesario, y quizás lo es, pero en mi visión completa del juego, quería que haya pequeñas zonas donde el jugador puede controlar al personaje de forma normal y pueda hablar con NPCs que te pueden dar misiones secundarias. No solo eso, sino que estos NPCs irán cambiando de conversaciones dependiendo de en qué día y a qué hora les hables. Esto está muy inspirado a cómo son los NPCs en juegos como Majora's Mask. Así que me puse a programar el comportamiento de los NPCs. Creé un sistema de nodos para sus conversaciones y otro montón de cosas que sería un coñazo explicar en este vídeo. Y después de todo esto, los NPCs se veían así. Se ve guay, ¿verdad? Pues en realidad no se veía así, sino que se veía así. En realidad tampoco tenía este aspecto, sino que era mucho peor. La realidad es que cuando creé los NPCs al inicio se veía así. Es impresionante ver cómo algo que empezó de forma tan cutre y fea acabó tan bien. Pero bueno, en esta etapa del juego no necesitaba que los NPCs se vieran bien, solo quería saber que funcionaban. Después de esto, decidí hacer una build con todas las mejoras de los controles y del personaje junto al prototipo de NPC que había creado. Para incentivar a la gente a probar el juego, decidí subir un vídeo donde prometía que cualquiera que mandara una captura en mi Discord de ellos llegando hasta la zona donde se encontraba el NPC, que estaba en el final del juego en ese entonces, se ganarían un Moai personalizado que metería al juego como un NPC de fondo. Subí el vídeo con la esperanza de que más gente probara el juego, pero la realidad es que casi nadie vio el vídeo y la poca gente que lo vio no se animó a probar el juego. Después de sacar el vídeo, acabé totalmente hundido. Realmente sentía que a nadie le importaba ni le iba a importar este juego. No solo eso, sino que me puse a investigar qué tipo de géneros va mejor en Steam, cuántas wishlists son necesarias y todas esas cosas. Y una de las cosas que descubrí fue básicamente que los plataformas 2D eran uno de los peores géneros que puedes tener en un juego de Steam. Imaginaros cómo me quedé en ese momento. Había gastado 4 meses de mi vida en un proyecto sin futuro. Empecé a sentir que estaba perdiendo el tiempo en tonterías y que quizás lo de hacer videojuegos simplemente no era para mí. Pero antes de rendirme totalmente y abandonar este proyecto y quizás también abandonar mi carrera haciendo videojuegos, decidí darle una última oportunidad, tanto al juego
como a mí mismo. Así que analicé de la forma más objetiva el estado actual del proyecto y qué eran las cosas que más fallaban. Una de ellas era el diseño de niveles. Así que creé un documento de cómo diseñar los niveles del juego. Lo creé inspirándome en el documento que hicieron el equipo de Blasphemous para crear los niveles de su juego, donde explicaban qué tipo de niveles se sentían bien con el personaje y qué niveles no se debían de hacer, ya que se sentían mal y poco intuitivos. Después le pegué un repaso masivo a todos los niveles, tanto en diseño como en visuales. Y por fin logré añadir una de las principales mecánicas del juego que no pude añadir hasta el momento: el tiempo. Con iluminación que cambia dependiendo de la hora, con NPCs que cambian de diálogo dependiendo del tiempo y con la destrucción del mundo si llega el final del día 7. Con todo este contenido nuevo creé la beta del juego y lo subí a Itch.io. Y una vez más saqué un vídeo para avisarlo. Quizás este sería el último. Pero por alguna razón a este vídeo le fue genial en comparación a los demás. Llegó a las 1000 visitas, que no lo había logrado nunca, y se llenó de comentarios súper positivos. No sé muy bien por qué fue este vídeo el que lo petó y los demás no, ya que a nivel de calidad no era muy distinto. No sé si esto fue gracias al algoritmo de YouTube o quizás fue un milagro divino, pero era justo lo que necesitaba para no tirar la toalla. Otra cosa muy buena de que tanta gente viera el vídeo es que muchos de ellos acabaron probando el juego y me dieron mucho feedback. A la gente parecía que le interesaba el juego, pero había una queja que se repetía bastante. Era el tutorial, que no se entendía del todo bien y era muy difícil para ser la parte inicial del juego. Así que lo cambié. Ahora el propio mod te explica los controles y te dice qué tienes que hacer. También hice que el diseño de niveles fuera más sencillo en esta zona y que fuera más fácil de completar. Por fin conseguí abrir la tienda de Steam de mi juego junto a un tráiler. Junto a esto decidí sacar un vídeo en YouTube, pensando que le iría tan bien como el anterior, y que conseguiría entre 1000 visitas y con suerte conseguiría entre 100 y 200 wishlists. Y digamos que no fue así. En ese momento me llegó otro bajón. No sabía muy bien qué hacer, ya que había gastado demasiado tiempo en el proyecto para dejarlo, pero tampoco quería invertir todo un año en un proyecto que no tenía ningún tipo de futuro. Intentando ver tanto el juego como los vídeos de YouTube de una forma más objetiva, me di cuenta de que había dos cosas que tenía que arreglar. Lo primero fue el juego. Me di cuenta de que todavía faltaba muchísimo pulido, así que me puse a eso. En Steam saqué tanto un playtest como una demo donde añadí un montón de contenido. Acabé agregándole tanto una cutscene inicial como una zona de NPCs. Con zona de NPC me refiero a la zona donde interactúas con ellos, pero completamente finalizada, ya que tanto en la beta como en anteriores versiones todavía estaba en su etapa cutre, por decirlo de alguna forma. Un mejor diseño de niveles, un mejor menú y arreglé un montón de bugs que había en el juego. Que por cierto, si queréis probar la demo del juego, está ya en Steam y es totalmente gratis. Dejo un link en la descripción por si os interesa probarla. Pero sabía que solo sacando la demo no iba a cambiar las cosas. Así que decidí enfrentarme al otro gran problema, que quizás ya habréis podido deducir. Ese problema eran mis vídeos, porque eran malísimos. Tenía mal audio, visuales que eran aburridas, el guión era malísimo y con miniaturas que no llamaban mucho la atención. Creo que al único vídeo que le fue bien fue simplemente porque le di pena a la gente. Así que para cambiar esto decidí comprar mejor equipamiento para los vídeos. Entre ellos se incluye una pantalla verde que he estado usando en los vídeos para editar. Como dato curioso, ahora está eternamente en mi habitación porque no sé cómo plegarla de vuelta para dejarla en su bolsa. Otra cosa que compré fue un micrófono para que el audio fuese mejor, ya que en los anteriores vídeos se escuchaba un poco cutre. Al juego. Mi idea inicial era que todo el mapa estuviera conectado, con pequeñas zonas de descanso. Si a este vídeo le va bien, seguramente mejore incluso más el equipamiento.
ya que la cámara no es que sea muy buena, como podréis haber notado, y el micrófono que compré tampoco es que sea perfecto. Me habría gustado comprar uno mejor, pero es que simplemente no me llegaba. Por cierto, como otro dato curioso, estos son los cascos que tengo que usar para editar los vídeos. También, para mejorar los vídeos, me informé de cómo hacer mejores miniaturas, cómo escribir mejores guiones de vídeos y cómo editar los vídeos para que no parezca que lo ha hecho un niño de 8 años. Y el resultado final de todo ese esfuerzo ha sido este vídeo. Si has llegado hasta aquí, significa que ha valido la pena, al menos un poco, y que todo el esfuerzo que he metido ha funcionado más o menos. Y con todo esto ya llegamos a la actualidad. Han sido 9 meses muy emocionantes y raros. En estos 9 meses aprendí un montón. Cómo hacer un personaje de plataformas, un montón de diseño de niveles, cómo hacer vídeos para YouTube, cómo organizarte un proyecto tú solo, tener la disciplina para trabajar en él todos los días. Y sobre todo quería agradecer a toda la gente que me ha estado apoyando, aunque no hayamos sido muchos. Si no hubiera sido por ese apoyo, seguramente habría dejado el proyecto hace mucho. Ahora el nuevo reto al que se enfrenta el juego es llegar a un número de wishlist competente. Básicamente, para el que no lo sepa, Steam usa las wishlists que tiene un juego y lo rápido que las consigue para recomendar este juego y meterlo en ciertas secciones especiales de la página principal de Steam. Muchas personas han investigado el número de wishlist mínimas que son necesarias para sacar tu juego y que no sea un desastre. Hace años se calculaba que con 7000 ibas bien. Lo malo es que muchos desarrolladores descubrieron esto y actualmente hay lo que la gente ha llamado la inflación de las wishlists. Así que se calcula que ahora en vez de 7000 se ha inflado la cifra hasta 10000. Y las que tengo yo son más o menos como 100. Así que me ayudaría mucho si pudierais ir a la tienda de Steam y dejar el juego en vuestra lista de deseados. Y si podéis, compartirlo con gente que le pueda llegar a interesar. También está la demo que podéis probarla, y si os gusta la demo, también ayudaría si dejáis una reseña positiva en ella. No solo eso, sino que dentro de la demo hay un reto de que si consigues pasártela y me mandas los stats de que la has completado y todo a mi Discord, te puedes ganar un Moai personalizado. De momento solo me lo han enviado 6 personas y el máximo va a ser 100. Así que date prisa o si no igual te quedas sin tu propio Moai. Pero estar atento a las wishlists no es lo único que voy a hacer. También estaré actualizando la demo, metiendo nuevo contenido. Si no te lo quieres perder, te recomiendo suscribirte para estar atento a las cosas nuevas que iré metiendo al juego. Si os ha gustado el vídeo, podéis dejar un like y en los comentarios escribid qué os ha parecido la demo o qué os gustaría que metiera en el juego. Quería agradecer a toda la gente que me ha apoyado desde el inicio con el proyecto, ya que quizás si no hubiera sido por ese apoyo no sé si podría haber llegado hasta ahora. Y con esto me despido. Adiós.